Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos todos para acompañarnos en este ratito de estudio. Vamos a continuar donde lo dejamos el pasado jueves. Hoy, día 28 de abril, retomamos nuestro estudio sobre la conciencia. Y como siempre nos vemos en el deber de recordar que según la Ley de Protección de Datos de este país hemos de informar que esto va a ser grabado y se colgará, y entonces el que no quiera que su imagen aparezca en YouTube cuando se cuelgue puede mantener la cámara cerrada clicando sobre el icono de la camarita que aparece generalmente en la parte inferior a su izquierda. Y tenemos la información de que para recibir toda la programación de la sección española pueden inscribirse en actividades virtuales st@gmail.com poniendo su nombre y apellidos, su país o ciudad de residencia y sobre todo la dirección electrónica muy bien y el teléfono, y los inscribirán y recibirán puntualmente pues las actividades que se van realizando, las de aquí, de la sección española. Y ahora, mientras entran los compañeros, ya sabéis que en algunos lugares son horarios de salida de trabajo y se van incorporando según sus posibilidades, pues hacemos unos momentos de silencio y así nos preparamos para el trabajo que vamos a realizar. Podremos decir para nosotros mismos la invocación de Ani Besan. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Y dentro de este silencio mental, de este bullicio que a veces hay en nuestra mente y que hemos de tratar de silenciar, debemos de mantener siempre tras ella, tras esa mente, la idea de esa unidad de conciencia de todos los seres en todos los reinos, para que se puedan realmente generar esos núcleos de la gran fraternidad universal en todos los lugares de nuestro planeta, que entre sí también se unen y se enlazan formando un todo más grande y más potente. Que en nuestros corazones y en nuestras mentes quepan todas las criaturas, tanto del reino mineral propiamente como la tierra, así como el reino vegetal, el reino animal y sobre todo el reino humano, sin distinción de credo, raza, sexo, casta o condición social. Y vamos a continuar la parte que nos toca del tercer capítulo, la colonización del campo, que Ani Besan repartió por subcapítulos. Y en el lugar donde lo dejamos,
nos dice, para comprender bien la idea, y esta es una inserción que puse de la clave de la teosofía porque viene de acuerdo al tema que se está tocando y que es muy importante que comprendamos bien y en profundidad. Dice ella, H.P. Blavatsky, tenéis que estudiar primeramente las dos series de principios, los espirituales o aquellos que pertenecen al ego imperecedero y los materiales o los principios que constituyen los cuerpos, siempre cambiantes, de las series de personalidades de aquel ego, es decir, de cada uno de los egos. Démosles nombres permanentes y digamos que respecto a los principios espirituales tenemos, primero, Atma, el yo superior. Hemos dicho siempre, tengamos en cuenta este Atma, ¿no? El yo superior, que no es ni vuestro espíritu ni el mío, sino que como la luz del sol lo ilumina todo. No hay tu Atma y mi Atma, hay un Atma universal, del cual formamos parte todos. Es una unidad de vida. Atma es el principio divino, universalmente difundido, es decir, que llena todo el espacio universal, ese espacio infinito, donde no se puede decir que aquí empieza y allí acaba, es infinito. Así que es un principio universalmente difundido y este principio es inseparable de su espíritu, de su meta espíritu uno y absoluto. Este Atma es inseparable de su propia fuente, la unidad del ser, para Brahman, etcétera, etcétera, esos nombres que hay tantos y que a veces nos confunden. Pero no nos dejemos confundir por los nombres. Y es inseparable este Atma de su meta espíritu uno y absoluto, del mismo modo que el rayo solar es inseparable de la luz del sol. No puede haber un lugar donde aquí no está. Entonces, para tener una idea más amplia de qué es este espíritu humano, átmico, que es el yo superior, del cual participamos todos los seres humanos que estamos evolucionando, y puse como 3 muestras que, a partir de este se generan buddhi, manas, kama y físico. Para Pepito, buddhi, manas, kama y físico. Para Juan, buddhi, manas, kama y físico para Antonia, y así los millones de seres que somos, que aquí nos vemos todos separados y sin embargo todos bebemos de esta misma fuente partiendo de la unidad de la vida divina. Si esto se comprende, cualquier idea de separatividad que hayamos tenido, que sin duda las hemos tenido, yo soy yo, tú eres tú y aún nos enfadamos y separamos y juzgamos y calificamos, y todo esto tiene que ir desapareciendo, que viendo las cosas tal cual son, no separemos a nadie de nuestros corazones. Esto hay que tenerlo muy presente. Así que teníamos al primero de estos principios, Atma, el yo superior. Y el segundo es Buddhi, llamada el alma espiritual. Y este es tan solo el vehículo de Atma. Así que Buddhi viste a Atma. Buddhi viste a Atma para que pueda empezar el proceso de manifestar. Pero sigue diciendo H.P. Blavatsky, ni Atma ni Buddhi por separado, ni los dos colectivamente juntos, es decir, ni Atma ni Buddhi por separado, ni los dos colectivamente juntos son de más utilidad para el cuerpo del hombre aquí abajo
que la luz del sol y sus rayos lo son, y pone como ejemplo, lo son para una masa de granito sepultada en la arena. El rayo del sol no puede alcanzar una masa de granito que está sepultada en la arena. Pues bien, la luz divina no puede alcanzar los cuerpos de la personalidad si aquí no hay algo. Y entonces dice que a menos, esto es así, a menos que esta duada divina llamada Atma Buddhi sea asimilada por alguna conciencia y reflejada en ella. Y aquella conciencia o mente, ahora ya le pone nombre, es manas. La mente universal o cósmica, llamada también Mahat o inteligencia divina. La mente universal o cósmica es el origen del manas en el ser humano. Este manas es el que desde el primer momento en que va a haber un ser humano tiene que estar aquí para unir lo de arriba del propio manas con lo de abajo del propio manas. Si no hay manas, no hay seres humanos. Hay aquí algo que está esperando. Aquí hay cuerpos animales, pero no puede haber seres humanos a menos que ya haya un manas que los enlaza. Así que manas es la mente en el hombre y este manas es llamado espíritu encarnado, porque es el espíritu divino, Atma, con su vehículo Buddhi, que se encarna, y no es que se encarne tal como conocemos la palabra, sino que se reviste de, pero utiliza la misma palabra, espíritu encarnado, manifestado, hecho visible, y es aquí, manas. Bueno, aquí volví a repetir la parte de esta tríada espiritual, de esta tríada universal, para que veamos que la tríada superior imperecedera, que esta es parte del cuadro que aparece en la clave de la teosofía, está formado la tríada por Atma, por Buddhi y por Manas. Esto ya lo vimos varias veces. Y repetid vuestra mirada aquí y vuestra reflexión profunda aquí tantas veces como sea necesario para asimilar este hecho. Por medio de esta observación reflexivo-meditativa, uno llega a comprender a niveles mucho más profundos cada vez lo que estas enseñanzas nos dicen, ¿no? Esto que he añadido, que no es del libro de Anibesan, que es lo que hemos estado viendo, este Atma, Buddhi, Manas, esto aparece en la clave de la teosofía, en la página 140-141 creo que es del CD. Lo añadí porque hay una necesidad bastante grande en general de comprender bien todo esto. Y este mismo aspecto sigue diciendo, cuando manas, este manas, que ya forma parte de un ser humano, está inseparablemente unido con los dos primeros, con Atma y con Buddhi, se le llama ego espiritual y también se le llama Taihasa, que significa el radiante. Es decir, cuando este manas, bueno, que ahora en encarnación, siempre hablando del periodo de la encarnación, porque forma parte al completo, manas, fijaros en la llave, voy repasando aquí con el cursor, fijaros en la llave, manas forma parte de la tríada superior imperecedera, siempre forma parte de esa tríada. Ahora bien, cuando estamos encarnados nos revestimos de kama y de las partes del cuerpo físico y que prana, formando este cuaternario inferior que he resaltado en rojo.
cuando formamos esta parte de la personalidad, esta parte de manas tiene que formar parte temporalmente y unir lo de arriba con los vehículos de la personalidad. Y de ahí que se haya dado la costumbre, muchas veces que confunde más, que ayuda en ocasiones por no explicarse correctamente, del manas superior, el manas inferior, y hay dos manas, y hay dos manas. No hay dos manas. Hay un manas que es, como dice Blavatsky, principio dual en sus funciones, no que haya dos manas, sino que es dual en sus funciones. Una parte de manas es la que nos sirve para pensar en abstracto, porque ¿quién puede describir lo que es el amor? ¿Le puede poner una imagen al amor? Y así con un largo etcétera, ¿no? Entonces hay cantidad de cuestiones en las matemáticas, en la música y un largo etcétera, en el cual nosotros pensamos con esos subestados 3 más superiores de manas. Y pensamos, se dice en abstracto. Y con los 4 subestados más inferiores pensamos en concreto. Y ahí, en concreto, lo que pensamos ya tiene una imagen, tiene un nombre, lo modificamos, es decir, le damos vueltitas y lo mareamos, etcétera, etcétera. Pero en el tiempo de la encarnación y durante largas edades, la tendencia por estar muy poco evolucionados durante cientos de encarnaciones, la tendencia de esta parte de manas que es concreta y que está ubicada a mirar hacia abajo para relacionar lo divino con lo humano y convertir lo animálico en verdaderamente humano, entonces resulta que este manas al principio y durante cientos de encarnaciones resulta que se identifica con lo que ve aquí afuera. Y sus intereses, digo aquí afuera porque veo desde la ventana, y sus intereses al identificarse con todos los objetos que por medio de este cuerpo pensante y relacionándose con el cerebro aquí abajo, relacionando la mente con el cerebro aquí abajo, continuamente están haciendo análisis, comparaciones, inducciones, deducciones, etcétera, etcétera, porque es la parte de manas que tiene que hacer estas tareas. Entonces se identifica con lo de fuera y llega a creerse que es todo ello. Pero tenemos que pensar por un momento que los pensamientos que son bajos, que son negativos, que son malvados, que son malignos, por poner las exageraciones, se forman con la parte más densa de la materia del manas. La parte más densa es la que nos sirve para pensar en esas cosas. Y claro, ¿qué son esas cosas? Formas de pensamiento. Pero no hay ningún pensamiento, y sobre todo no hay ninguno de esa naturaleza, que no se revista de materia astral cámica, porque le ponemos la emoción, el agrado, el deseo, el disfrute. Si hay un pensamiento de hacer un daño, y lo pongo así muy expresivo para que nos entendamos, si hay un pensamiento de esa naturaleza, entonces hay como un gozo, un agrado de, vas a ver tú lo que voy a hacer yo ahora. Tú me has hecho tal, pues yo te voy a hacer 3 veces más. Y ta. Bueno, me lo estoy inventando, pero todos conocemos estas cuestiones, ¿no? Y esto es materia astral. Entonces, aquel pensamiento que se originó por medio de manas viene a parar por su propio peso vibracional al campo o plano de kama. Y a la hora de desencarnar, esas vibraciones bajas, manas no las puede recuperar, porque no pueden acceder aquí arriba.
Como no pueden acceder aquí arriba, pues entonces resulta que esa es la parte que dice la señora Blavatsky, y se establece una lucha a muerte, porque aquí lo de arriba tira de lo suyo para arriba y lo de abajo dice esto es mío y no lo suelto. Entonces esa es la cuestión que sucede. Supongo que Annie Besant más adelante en el libro debe explicar cosas acerca de esto. Pero lamentablemente la mayor parte de los libros y todos vamos repitiendo y pues bueno, pues van describiendo el manas superior, el manas inferior, como si fuesen dos. No, son dos funciones, son dos aspectos, pero el manas es uno. Bueno, pues aquí dice que manas es el verdadero y permanente ego espiritual. Ego espiritual. El hombre divino es el hombre divino, es la individualidad que encarna y nuestras diversas e incontables personalidades, de las que nos vamos revistiendo de vida en vida, solo son sus máscaras externas. Así despacito, si vamos comprendiendo a mayor profundidad, iremos mejor. Y ahora sí, ya viene a ser de nuevamente de Annie Besant, que nos dice, pero la mónada vive y trabaja por medio de estos átomos que se ha apropiado. La mónada, cada mónada, vive y trabaja por medio de estos átomos que se ha apropiado, que sabéis que y luego nos lo explica con mayor detalle, pero en lo que es la formación del ser humano se apropia un átomo en cada uno de los planos y se va revistiendo. Pero todavía nos está hablando de estos tres más elevados. Dice, estos átomos, aquí, aquí y aquí, constituyen la vestidura de su vida con mayúscula, de su vida, la vida divina, en los tres planos más cercanos al suyo propio, en los tres planos más cercanos al plano monádico, donde están todas las mónadas. Así que esta vestidura, estos átomos, este y este, constituyen la vestidura de la vida de la mónada en los tres planos más cercanos al suyo, más cercanos al plano monádico. Podemos imaginar esta acción de esta manera. Esta tríada espiritual, como se la llama a menudo, Atma, Buddhi, Manas, también denominada en conjunto el Jivatma, está aquí detrás en una llave, son los tres, se describe como una semilla. Esta tríada se describe como una semilla, un germen de la vida divina, conteniendo las potencialidades de su mónada, es decir, que cuando empieza esta Trinidad aquí, por eso le puse el triángulo, contiene las potencialidades del mundo monádico, de la mónada. Por lo tanto, si las contiene las potencialidades, ¿qué nos está diciendo? Que se podrán desplegar, que se podrán manifestar, que se podrán hacer activas esas potencialidades por medio del proceso de la evolución y cada una de ellas a su debido tiempo y momento. Así que es un germen de la vida divina conteniendo las potencialidades de su mónada, que es su propio Padre celestial. Y estas potencialidades para desarrollarse en poderes activos en el curso de la evolución por medio del ciclo de reencarnaciones. Y para desarrollar esas potencialidades que en conjunto significan la posibilidad contenida en un universo solar, un logo solar, razonables, poder pensar
y darnos cuenta de la realidad, de que es necesario el ciclo de reencarnaciones, porque ¿qué ser puede desplegar eso en muy poco tiempo, en muy pocas encarnaciones? Si vemos lo lentitos que estamos yendo en la actual, y de esta sí tenemos constancia, si para cambiar una cosita en nuestra conciencia, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar y de sentir, decimos, oye, es que esto es muy difícil. ¿O no lo habéis oído más de 4 veces decir que esto es muy difícil? Seguro que sí, ¿verdad? Y sigue diciéndonos Anibesan, esta es la humanidad del Hijo Divino. Sí, esta divinidad significa el conjunto, la humanidad con H mayúscula del Hijo Divino del primer Logos, animado por la naturaleza divina, la mónada. Ciertamente un misterio con M mayúscula, pero un misterio que se repite en muchas formas a nuestro alrededor. Porque si observamos una semilla, la ponemos en el suelo, en la tierra, en una tierra fértil, pero ya sabemos que necesita además un cierto grado de humedad, ni demasiada ni demasiado poca, un cierto calor del sol, pero ni demasiado poco. La luz, cuando empieza a emerger por encima de la tierra, pero que no se abrase por medio de demasiadas horas de luz solar, etc. Pero que de allí sale, de algunas semillas minúsculas, llegan a formarse árboles inmensos, como la semilla de mostaza, que dice que es pequeñísima, ¿no? Del árbol de la mostaza. Bueno, cuando observamos este tipo de cosas decimos, ¿qué inteligencia con mayúscula es la que hace que ese potencial contenido en esa minúscula semilla se despliegue paso a paso en un orden y llegue a convertirse en un árbol que asimismo dará más semillas y generará más árboles? Y uno tiene que arrobarse ante ese misterio, como aquí lo llama. Pero es la vida divina tal misterio, solamente que de él podemos comprender lo que ahora por ahora somos capaces de percibir por nuestros sentidos, con la ayuda del discernimiento, de la mente, etcétera, etcétera. Y sigue diciéndonos ella, ahora la naturaleza que era libre en la materia sutil de su propio plano, se encuentra atada por la materia más densa. La naturaleza era libre en la materia más sutil y cada vez se reviste de materia más densa, se encuentra atada por la materia más densa. Cuanto más densos son los trajes de los que se reviste hacia abajo en el sentido de densidad, peso, entonces más atadas se encuentran, más difíciles de expresarse esa naturaleza divina con mayúscula. Y las facultades de su conciencia con mayúscula todavía no pueden actuar por ahora a través en este velo cegador. Hay que poner a tono el vestido con lo que tiene que expresar el vestido, el traje, el cuerpo. Está allí. Esa vida divina está allí como simple germen, como un embrión, pero por ahora impotente, inconsciente desde aquí, a menos que se revista de los trajes de abajo, es inconsciente de lo de abajo, no puede tener conciencia de lo de abajo. Y por lo tanto es inconsciente y por lo tanto es incapaz de poder hacer nada excepto mantenerse como germen, como embrión en preparación. Todo esto se va comprendiendo, ¿verdad, compañeros? Por ahí veo cabecitas que dicen que sí, que vale. Bueno, sigue diciéndonos Anibesan, mientras que la mónada en su propio plano, aquí en el plano monádico, cada mónada
es fuerte, con F mayúscula, es consciente, pero ¿de qué es consciente? Solo de su propio plano, no de ahí para abajo, solo de su propio plano. Es capaz, por lo que a su vida, con mayúscula vida interna se refiere, y es la mónada en la eternidad. La capacidad de la mónada eterna es la de convertirse como una extensión de sí misma por medio de todo el proceso en la mónada temporal y espacial, en la mónada que es temporal, porque aquí abajo los vehículos de las personalidades son temporales de tiempo muy corto. Y aquí arriba los vehículos de las mónadas son de eones de evolución y son más largos, pero finitos, porque tuvieron un principio. Como expresiones de la mónada divina, aquello que se manifiesta como Trinidad, Atma, Buddhi, Manas, es de vida de un periodo larguísimo pero finito. Tuvo un principio y tendrá un fin. Por eso que es temporal y espacial. Existe en el espacio infinito por el tiempo que le toca. Esta es la mónada humana, Atma, Buddhi, Manas, esta Trinidad, Atma, Buddhi, Manas. Esta vida ahora todavía la está describiendo solo hasta aquí, ahora embrionaria, evolucionará en un ser complejo, iniciando el proceso reencarnante en los vehículos de cada personalidad, que serán como una expresión de la mónada en cada plano del universo, y lo serán totalmente al finalizar el ciclo de encarnaciones. De momento, de una manera graduada, se va desplegando su potencial, pero no lo será completo hasta el finalizar el ciclo humano. Internamente, todopoderosa en su propio plano sutil, al principio, esta mónada humana es impotente, está aprisionada en esos vestidos, Atma, Buddhi, Manas, es desvalida, no puede hacer nada debajo de ella misma hasta que no se revista de más cositas, más trajecitos, y cuando se encuentra exteriormente absorbida en la materia más densa, es incapaz de recibir o de emitir vibraciones a través de ella al principio. Sin embargo, gradualmente, ayudada y supervisada por el segundo logos, el llamado segundo aspecto, segundo logos, que todo lo sostiene y protege, dominará. Aquí estaba en singular la materia, decía, protege y dominará la materia, y yo añadí, dominará las formas de materia, que al principio la esclavizan. Como decíamos al principio, esas formas de materia, esos trajes, el propio Manas durante las encarnaciones está mirando para afuera y se identifica con todo y lo quiere todo y piensa que todo es para él o para ella y que ante uno no se pone nada y un largo etcétera, de eso que llamamos el egoísmo, que se potencia enormemente. Así que al principio la esclavizan, luego poco a poco, de encarnación en encarnación, poco a poco, con seguridad, porque las leyes hacen que eso sea así posible. Las moldeará para manifestarse por sí misma, moldeará a las formas, a los trajes, a los vestidos, a los cuerpos, como los queráis llamar, hasta que pueda vivir en la materia con plenitud, tal como vive arriba, y se convierta a su vez, al final del ciclo, se convierta a su vez en un logos creador, y de sí misma
ya de nacimiento a un universo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, esto pinta bien, ¿eh? Porque estamos yendo hacia esta culminación. Lo que pasa es que el viaje este es larguito y nos queda mucho por hacer para alcanzar la culminación de este proceso, de este viaje humano y alcanzar estos niveles de conciencia, porque al final estamos hablando de la vida divina o conciencia, ¿eh? El espíritu divino o conciencia, la vida divina manifestada por medio del espíritu y la materia. Sigue diciéndonos Anivesan, el poder de crear un universo, es que es grandioso lo que está diciendo, solo se obtiene con un arreglo a la sabiduría con mayúscula, incluyendo en el yo individual, todo aquello que posteriormente tiene que manifestarse, porque no se puede manifestar algo que no esté ya potencialmente. De la nada no puede surgir nada. De la nada no se genera nada. De la nada no se crea nada. Todo cuanto aparece en algún momento es porque ya estaba antes, ahí, procediendo de la propia divinidad, esperando que se le diera manifestación. Y ahí andamos nosotros. Y sigue diciéndonos, un logos no crea de la nada, sino que lo desarrolla todo de sí mismo. Y respecto a nosotros, los seres humanos, de las experiencias por las cuales ahora, en esta etapa humana, estamos pasando, vamos reuniendo los materiales con los que podremos construir un sistema en el futuro, dentro de eones y manvántaras. Pero al final, en la eternidad, estos son tiempos que no significan nada. Pero todas las grandes obras comienzan por lo pequeño. Pero esta tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, este Jivatma, también llamado así, porque lo encontraréis en los libros, por eso algunos nombres hay que repetirlos. Esta tríada espiritual, que es la mónada divina, una unidad divina en el universo quíntuple, que hace todo el proceso en este universo de 5 planos, que me he perdido aquí, por sí misma no puede empezar en el acto ninguna actividad independiente por separado. Ella por sí misma no puede empezar un acto, ninguna actividad independiente por separado. No puede reunir a su alrededor ningún componente de materia todavía, esta Trinidad, Atma, Buddhi, Manas, porque solo puede habitar en su vestidura atómica. A partir de aquí nos va explicando de qué se trata todo esto y es verdaderamente muy, muy, muy interesante. La vida del segundo logos, que hemos ido viendo en los cuadritos que voy repitiendo cada 2 o 3 diapositivas, esta vida del segundo logos, que es un aspecto del logos, no es que haya 3 logos, sino que son 3 aspectos del logos solar, esta vida es para ella, para la mónada, como la matriz de su madre lo es para el embrión, y en su interior empieza esta construcción. En el interior aquí empieza a moverse algo. Con toda exactitud podemos considerar esta etapa de la evolución en la que el logos moldea, nutre y desarrolla la vida germinal, la moldea, la nutre, la va desarrollando, la va preparando el propio aspecto del logos solar. Y lo hace como representando para el hombre celestial, o en realidad para este embrión celestial escrito con mayúscula, este embrión Atma, Buddhi, Manas,
un periodo que corresponde por analogía, solo por analogía, para que podamos hacer una comparación, a la vida prenatal de un ser humano durante el cual éste está consiguiendo poco a poco, con ayuda de la madre, un cuerpo, el más denso del cuaternario inferior, que mientras tanto está siendo alimentado por las corrientes vitales de la madre que lo alberga durante esos 9 meses y formándose de su sustancia. Y nos ha estado diciendo, y aquí este embrión Atma Buddhi Manas se está alimentando por las corrientes vitales de la vida divina que le vienen desde aquí arriba y que lo impulsan a que esté preparado cuando empiece la etapa humana manifestada aquí abajo. Y nos la va a ir mostrando. Aquí, dice, aquí radica el misterio del vigilante, llamado el vigilante silencioso, el espectador, el Atma inactivo que mora siempre con su triple naturaleza, Adi, Anupadaka, Atma, antes de que se forme este triángulo Atma, Buddhi, Manas, está aquí el triángulo que mira hacia arriba, Adi, Anupadaka, Atma, y mora siempre en su triple naturaleza, Adi, Anupadaka, Atma. Es en su propio plano de manifestación y que vive en el mundo de los hombres gracias a su rayo, Atma Buddhi Manas, que forma el triángulo que mira hacia abajo, porque ha de hacer todo el proceso evolutivo. Y es desde esta Trinidad que anima a sus sombras. Es desde esta Trinidad Atma Buddhi Manas que anima a sus sombras, que son las personalidades, cada una de ellas, durante las encarnaciones sucesivas, y que estas son las vidas transitorias en la Tierra. Recordad que los amarillos entre doble paréntesis son pequeños añadidos que he ido poniendo para ayudar a quizás comprender un poquito mejor. Las sombras... Clarisa, se ha interrumpido la voz. ¿Se ha interrumpido? ¿No se Acá oye? no. Sí, se oye muy bien. Ha habido un momento. Se oye bien, se oye bien. Yo Será lo oigo bien, ¿eh? Ah, Escucha bien, ¿eh? A veces Yo internet. Yo A también la veces oigo bien. internet. vale. Fue la imagen la que se Ya cortó. está. No habléis todos. Ya si se sabe que se oye bien, entonces quizás solamente está afectando a una persona temporalmente. ¿Lo oyes bien ahora, Isabel? Oigo bien, perfectamente. Vale, ¿eras tú que habías dicho que...? Sí, Vale, ya ha habido está. un momento. Entonces ya está resuelto. Gracias. Entonces, las sombras, que es el llamado cuaternario inferior, es el que se forma para la manifestación de esta Trinidad en estos otros planos del cuaternario. El 1, el físico denso, junto con prana, el 3, el físico sutil, y el 4, el cámico o astral. Las sombras del llamado cuaternario inferior llevan a cabo el trabajo en los planos más inferiores y son impulsadas por la mónada a través de su imagen o rayo. Estas sombras son impulsadas por la mónada a través de su imagen o rayo. Al principio, durante muchísimas encarnaciones, tan débilmente llega a lo de aquí como eco hacia los vestidos de estas personalidades sucesivas, tan débilmente que su influencia, la influencia divina, es poco menos que imperceptible por estas personalidades durante muchas encarnaciones. Por eso somos tan animálicos. Durante muchas encarnaciones somos casi más animales que hombres, que seres humanos, mejor dicho.
pero sin embargo esto se va ampliando y cada vez se recibe una mayor influencia, como vamos a ir viendo. Así que su influencia durante todas esas cientos de encarnaciones desde el principio es poco menos que imperceptible. Aunque, sigue diciendo Annie Besant, posteriormente, de manera muy gradual, va aumentando su poder. El poder de arriba también va aumentando en influencia aquí abajo, de encarnación en encarnación. Cuando sucede un impulso fuerte en una encarnación determinada, como podría ser la actual en cada uno de vosotros, cuando sucede un impulso muy fuerte es porque ya se había estado preparando anteriormente. Las cosas no suceden porque sí, ni suceden porque haya privilegios, sino que cada uno ha ido ganando a lo largo de las encarnaciones, trabajando en ello, preparando el terreno, y de pronto parece que en una encarnación se ha hecho mucha tarea. Y es posible que se esté haciendo mucha tarea, pero está la anterior que está fortaleciendo e impulsando la posibilidad de que ahora algunos de nosotros quizás podamos hacer un empujón, ¿no? Como aquel que hace, deja el andar para ponerse a hacer el paso más ligero. Esto en cuanto al propio proceso evolutivo. Estas palabras vienen, pero las ha puesto así ella misma, Annie Besant, en la genealogía del hombre. Aquí tenemos este cuadro, que ya no me acuerdo si os lo envié o no os lo envié en un adjunto. Están los dos, este también está en la obra de Blavatsky, solo que todo lo que está en color es lo que yo fui poniendo para ayudar a que comprendiésemos más de qué está hablando cada parte del proceso. Y esto es la tríada superior, que explica claramente dónde radica cada uno de estos principios, y el cuaternario inferior, lo mismo, explica muy claramente dónde radica cada uno de estos principios. Por cierto, que a prana dice, prana no es un principio, ni siquiera es un plano, es una energía, pero hay que darle un nombre, y para no confundir, pues ella misma, HPB, dice, pues está situado aquí y se le considera como si fuese un principio. Una vez más hemos de decir, no nos dejemos confundir por los nombres, porque lo que nos ayuda a una claridad mayor es que vayamos más allá de los nombres y podamos comprender de qué nos están hablando en esta obra de Besant, como también en las otras, y sobre todo en la doctrina secreta y las obras de Blavatsky y las cartas Mahatma, sobre todo. Así que nos sigue diciendo aquí Annie Besant, lo mismo ocurre con el Jivatma, con esa trinidad Atma, Buddhi, Manas, denominadas en conjunto. Al incluir la vida de la mónada, el Jivatma tiene que esperar la construcción de sus cuerpos en los planos inferiores. Tiene que esperar que se le den cuerpos para habitar en una personalidad. A ver, que por aquí hay un audio abierto. Vale. Así que no puede salir de esta vida prenatal que denominaba la de Atma, Buddhi, Manas, que está ahí como germen, y no puede nacer hasta que no hay un cuerpo construido en los planos inferiores, construidos por el 3, 4 y 5 en orden descendente. Aquí los números es que son 3, 4 y 5 en orden descendente, que hacen que fluya y se construyan los 4 del principio del cuaternario inferior en su conjunto. El nacimiento tiene lugar en la formación del cuerpo causal, es decir, cuando este Atma, Buddhi y Manas
están como germen más preparados, está dotado de un cuerpo causal. Y este cuerpo causal va a ser la estación permanente durante todo el ciclo humano, de encarnación en encarnación. Uno se reviste del cuaternario, hace todo su proceso, hay un proceso de desencarnación y aquí en el cuerpo causal se recoge el fruto de esta encarnación. Se pasa por el periodo de Devachan, de esto seguramente nos va a hablar más extensamente, pero como ahora nombra esto, es interesante que lo consideremos y nos vayamos ya preparando como idea. Vuelve a haber otra encarnación, sale de Devachan, se reviste nuevamente de un cuaternario y al finalizar esa encarnación vuelve otra vez a entregar los frutos al cuerpo causal y este se va expandiendo y ganando en luminosidad, en colorido y tal como explican algunas de las obras. Así que el nacimiento tiene lugar en la formación del cuerpo causal. La tríada superior sitúa en los 3 subplanos más elevados del plano manásico, que son aquí 3 subplanos, aquí el 4 restante de manas, los 3 subplanos más elevados del plano manásico, sitúa este cuerpo causal como un campo base para todo el ciclo humano, cientos de encarnaciones, y este cuerpo causal es el receptáculo de toda la evolución a través de todas y cada una de nuestras reencarnaciones. Este es el comienzo de nuestra humanidad. ¿Lo oís bien ahora? Sí. Gracias. Sí. Vale, gracias. Y el hombre celestial, Atma Buddhi Manas, ese hombre celestial, Atma Buddhi Manas, se manifiesta entonces como ego niño, aquí, se manifiesta entonces como ego niño, el ego espiritual, como una verdadera individualidad, morando de existencia en existencia en el cuaternario inferior, durante cada una de nuestras encarnaciones. Un poco de reflexión nos demostrará cuán parecida es la analogía entre la evolución del peregrino, que es cada una de las mónadas humanas compuestas luego por Atma Buddhi Manas, es denominado el peregrino. Las tríadas espirituales como colectividad esperan la construcción del cuaternario sistemático. Sí que las tríadas espirituales como colectividad, porque dice, estamos acostumbrados a que la humanidad eres tú, soy yo, es el otro, son los demás. Y claro, esto visto desde aquí afuera tiene una razón de ser. Pero visto desde lo interno, y puesto que Atma es uno y es universal, no es tu Atma y es mi Atma, entonces hemos de considerar que la humanidad es un todo. De ahí que se diga que hemos de hacer un trabajo muy grande de transformación en nuestro interior a nivel mento-emocional, que la comprensión nos lleve a darnos cuenta. Si bien afuera seguiremos teniendo un lenguaje que no confunda a nadie, internamente hemos de llegar a esa comprensión de que la humanidad es una humanidad. No son 2 humanidades, sino que es una humanidad compuesta por mónadas humanas, pero que lo que es bueno para uno es bueno para toda la humanidad y que lo que es malo o dañino para uno es daño para toda la humanidad en su conjunto. Esto es de una importancia enorme, muy grande, y esto lo estamos viviendo a diario y por lo tanto la práctica de esta transformación en nuestro interior
la podemos llevar a cabo todos los días, podemos hacer cambios en ese sentido. Así que estas tríadas esperan la construcción del cuaternario sistemático y la de cada renacimiento sucesivo, cada una de nuestras encarnaciones aquí abajo. La primera Trinidad, Adi, Anupadaka, Atma, la primera Trinidad, Adi, Anupadaka, Atma, es universal, es una. Por esta razón, Atma no es tu Atma o mi Atma, hasta que infinidad de rayos de Atma se revisten de Buddhi y Manas, de un Buddhi y un Manas, que ya hemos visto una representación de esto hace unas diapositivas antes, ¿no? Hasta que infinidad de rayos de Atma se revisten de Buddhi y de Manas, no hay seres humanos o individualidades. La evolución de la conciencia monádica humana, la evolución de esta conciencia que es humana porque está formada por Atma, Buddhi y Manas, tiene que empezar por los contactos recibidos mediante su vehículo más externo, es decir, tiene que empezar en el plano físico, ha de recibir contactos, impulsos, información, experiencias desde aquí abajo. Solo puede llegar a ser consciente de lo exterior por los impactos en su propia parte externa. Solo esta Trinidad, Atma, Buddhi, Manas, puede llegar a ser consciente de lo exterior por los impactos en su propia parte externa. Supongamos frío. ¿Cómo va a saber lo que es el frío si no hay un cuerpo aquí que pase frío y le lleve la información hasta el cuerpo manásico y luego lo refleje y lo guarde en el campo causal? Pues cuando se dice del frío, se dice del amor, se dice del odio, se dicen de todas las polaridades, experiencias por las que va pasando y con las cuales va expandiendo la conciencia de sí mismo. Solo puede llegar a ser consciente, en ampliar la conciencia de lo exterior por los impactos en su propia parte externa. Hasta entonces, ella, la mónada humana Atma Buddhi Mana, sueña en su interior. Si no recibe nada de abajo, está ahí, es su mundo, pero sueña en su interior, puesto que las vibraciones que siempre emite la mónada, las que le han de llegar desde arriba, originan en el Jivatma, originan en esta Trinidad Atma, Buddhi, Manas, las vibraciones que han de llegarle del mundo o plano monádico hacia sí, hacia esta Trinidad, originan débiles y ligeras presiones hacia el exterior. Ya impulsa ya hacia el exterior, como si se tratara de un manantial de agua bajo tierra, buscando una salida, buscando conectarse con los vehículos de la personalidad cuando ya dispone de ellas, cada vez de una en una, pero cada vez más ampliamente. Lo de abajo ha de nutrir a lo de arriba y lo de arriba ha de nutrir a lo de abajo en un intercambio constante y recíproco cada vez más amplio, cada vez más profundo, cada vez más vivo. Y entramos ahora a otra parte de los subestados, de los subcapítulos, mejor dicho, que menciona y que pone en su libro Annie Besant. Y aquí lo llama el urdimbre.
Y aquí nos va a hablar de algo que es muy, muy importante. Y solo vamos a pasar una o dos de las diapositivas, porque luego ya daremos paso a los comentarios y preguntas si los hay. Y nos dice ella, mientras dura la preparación para el despertar, la transmisión de cualidades a la materia, a la materia de los vestidos con los que se va revistiendo, aquello que puede equipararse a la formación de los tejidos del futuro cuerpo, le tiene que transmitir cualidades. Ha de transmitirle cualidades. Entonces, esto puede equipararse a la formación de los tejidos del futuro cuerpo y se lleva a cabo mediante el poder vivificador también del segundo logos. Aquí, la segunda oleada de vida, aquí, porque este tercero ya preparó todos los materiales, pero este tiene que preparar los cuerpos y dotarlos, infundirlos de cualidades de toda clase. E iba haciéndolo, envolviéndose plano tras plano, impartiendo sus propias cualidades del logos, cualidades logoicas, a esa séptuple protomateria. Bueno, el denominado así ya suena raro, pero es igual, el nombre no nos importa. Cualidades logoicas a toda la materia con la que se construyen los trajes de los que nos revestimos. Así, la segunda oleada de vida, ese segundo logos, como se ha dicho antes, arrastra al Jivatma con ella hasta el subplano atómico del quinto plano, arrastra hasta el subplano atómico del quinto plano, aquí, el subplano más sutil del quinto plano, o del quinto principio, porque se corresponde quinto plano con quinto principio. Y este es el plano del fuego, porque el Manas es el fuego creador, el que robó, ya lo diré cuando me salga, Prometeo. Es un mito, pero fue el que robó el fuego de la mente para traerlo a los hombres en el mito, ¿no? Así que con ella, su plano atómico del quinto plano, el plano del fuego, el poder creador individualizado, instaurado aquí, y aquí recoge estas cualidades que le son inherentes a Manas. Así, el plano de la mente o plano manásico recibe del segundo logos la parte que le corresponde y de la cual nosotros los seres humanos tenemos que empezar a ser los dueños de esas cualidades, ir eliminando la influencia que nos arrastra de los contactos desde el exterior. Nosotros hemos de ser los dueños, no que tengamos que perder el contacto con lo exterior, sino que nosotros hemos de ser los dueños de, y no ser arrastrados por. Y aquí estamos en el terreno de la batallita, ¿verdad? Y aquí vamos a ver una representación de todo este proceso que también es muy interesante. Esto lo hizo un compañero en Adyar, en el campus de Adyar, hace muchos años, un compañero que se llamaba Neru. Digo se llamaba porque creo que en alguna ocasión me dijeron que ya se había marchado de este plano. Y entonces tenemos el universal o átmico, el intuicional o búdico, el manásico o mental, con los dos aspectos, un manásico, una mente, con el aspecto abstracto y el aspecto concreto, un emocional o cámico y un físico. Y tenemos de entrada que aparece el mineral, que en el proceso de descenso
el vehículo que necesitamos para poder luego encontrar lo necesario es el planeta Tierra. Y así que el orden de descenso es el del mineral hasta que alcanza el polvo mineral, que es el aspecto más denso. A día de hoy, digámosle, en esta etapa de la evolución de nuestro sistema, el mineral está muy evolucionado hasta esta zona, lo está menos en la zona más sutil del propio cuerpo tierra, lo está menos, es más sutil, este es muy denso, este es más sutil, y en el propio mineral hay un despunte de respuesta a lo que es el terreno cámico, el campo cámico, el plano cámico emocional o astral también así llamado. Sí, hay un despunte, porque todo cuerpo físico tiene una contraparte astral. Luego tenemos el reino vegetal, donde también, por el proceso evolutivo, está muy igualado el desarrollo tanto en lo denso como en lo sutil. Hay una mayor capacidad de respuesta a lo sutil por parte del vegetal. Hay una mayor capacidad de respuesta del vegetal en cuanto a su propio cuerpo astral. Es la zona más inferior, pero tiene una respuesta a lo que son ciertas sensaciones, sentidos y tal. No los podemos denominar sentimientos como los humanos, porque los humanos tienen la elaboración conjunta de mente y emociones. Un ser humano no siente acerca de nada, sino que siente acerca de algo que tiene una imagen. Después tenemos la representación del reino animal, en el cual pues toda la zona del físico denso, del físico sutil, del astral cámico más bajo, está muy desarrollada, y entonces hay una parte del astral en el que ya está menos desarrollado, y hay una pequeñita parte en la que hay un inicio de lo que en los mamíferos de más superiores, los que están en contacto con el ser humano sobre todo, pero los mamíferos está algo más desarrollada. También aquí hay gradaciones. Es lo que se denominaría el inicio, el germen de lo que será una mente en un futuro, pero no será una mente en el animal tal como la entendemos en el ser humano, sino que habrá un cambio. Después tenemos el desarrollo del reino humano como tal. Y entonces tenemos que lo que es físico denso está muy desarrollado, lo que es físico etérico, el Linga Sharira está muy desarrollado, lo que es cámico está muy desarrollado, el cámico astral, ¿no? Esas emociones y sentimientos y batallitas que tenemos en nuestras emociones está muy desarrollado, las más densas, las más sutiles. En la parte de la mente concreta estamos bastante desarrollados, pero no del todo, puesto que no hay una equivalencia, no es igual, todavía es un triángulo que está empujando hacia arriba. Y en la parte de lo que es la mente abstracta estamos muy poquito desarrollados, evidentemente hay variaciones, hay algunos seres que están más desarrollados que nosotros, que la mayoría, pero son algunos, no son mayoría los que lo tienen más desarrollado. Así que andamos por aquí en la actualidad más o menos. Y después está la etapa que es espiritual o superhumana, el super espiritual, el superhumana, mejor dicho. Y entonces aquí lo que es físico denso pierde preponderancia. Bueno, pero si estamos encarnados necesitaremos un cuerpo físico. Por supuesto que sí, pero ¿cuál será la vibración? Más elevada, la vibración en su conjunto, por lo tanto tiende hacia arriba, ¿no? Si tiene menos peso aquí,
que el que teníamos en esta etapa. Aquí tiene mucho menos peso. Y aquí tenemos que entender que es peso vibracionalmente hablando, ¿no? Y aquí, pues en la parte sutil de este físico denso, lo que se llama Linga Sharira, pues también, en cambio, va ampliándose en la medida en que se sube, ¿no? Tiene la base emocional cámica más estrecha abajo porque ha trabajado más los elementos superiores de su cuerpo cámico. Estos los tiene más amplios. Sus emociones son más elevadas, sus sentimientos son más elevados, etcétera, etcétera. Claro, todo esto hay muchas gradaciones, evidentemente. El cuerpo, en su aspecto de concreto, está muy desarrollado, pero lo está más en la zona de arriba que en la de abajo. Es decir, sus pensamientos concretos funcionan más en sus aspectos superiores que en los inferiores, y esto también hay muchas gradaciones. Los pensamientos más concretos o más inferiores que tiene un ser que ya es espiritual nunca son de orden maligno o malvado, nunca. Pero los que son de un orden elevado, pues se van ampliando, y lo que es la zona por donde la materia mental manásica produce los pensamientos abstractos se amplía. Pero claro, como la evolución de un ser humano no termina aquí, resulta que en lo que es el desarrollo búdico intuicional de su vehículo búdico intuicional, pues de momento está muy aquí y tiene poco desarrollado el aspecto más elevado del propio cuerpo plano búdico en sí mismo. Y si hablamos del aspecto espiritual más elevado posible, pues ya vemos que todavía menos. Tiende hacia arriba, pero aquí. ¿Quiénes están por aquí? Pues 4 flores en este largo invierno. Deben de andar por aquí, en esta situación, ¿eh? Nosotros andamos bastante por aquí todavía, en general. Que nadie se me enfade ni se me moleste, en general. ¿Eh? Bueno, y con vuestro permiso, yo lo dejaría aquí por hoy para que podamos continuar el próximo jueves. Hoy tenemos o hemos tenido menos compañeros porque hay otra actividad que alguien programó para un jueves. Y entonces me parece que algunos compañeros han sentido interés o curiosidad por ver qué se estaba guisando en otras cocinas y no han podido acompañarnos. Pero bueno, como esto, pues si hay interés lo podemos encontrar en la grabación, pues no habrá problema. Así que lo dejamos aquí, dejamos de compartir y abrimos para que pueda haber pues preguntas o comentarios si tenéis. Salomón, adelante. Hola, Clarisa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, entonces, quiero entender, a ver si entendí bien, cuando hay nuevo nacimiento, una nueva encarnación, la triada superior espera a que ese vehículo físico esté maduro suficiente para poder influir en ese vehículo a través de manas. Me imagino que es a lo más o menos, por decir, a los 7 años, y entonces es cuando ya lo hace responsable. Sí, en cierta manera la parte que estás diciendo, esta Trinidad humana, que es lo que somos, Atma, Buddha y Manas, en el campo causal durante todo el ciclo humano, está situada ahí en el campo causal, en esos 3 subestados superiores de Manas, es donde sitúa el cuerpo causal. Y entonces, claro, desde ahí tiene que esperar que la madurez del embrión sea suficiente para dar nacimiento al bebé, y luego tiene que esperar, porque a diferencia de muchos animales, casi todos ellos, fijémonos que la mayoría
de animales mamíferos acaban de nacer, la mayoría, acaban de nacer y ya corretean al lado de la madre. Sí. Y que tienen una madurez, pues porque hay unas necesidades en su entorno. El bebé de una cebra, el bebé de una jirafa, o corren o son inmediatamente presas de sus propios depredadores. Entonces corren enseguida. Esto es algo que provee la propia naturaleza. Pero el ser humano, para nacer, lo ha de hacer 9 meses y no está totalmente desarrollado. Solo que no podría nacer de una madre. No, si se hiciese más grande, no habría manera de poder tener un nacimiento por el medio natural. Así que a los 9 meses tiene que salir. Le falta madurar el cuerpo, madurar el cerebro, madurar el cuerpo astral, madurar el cuerpo de la parte mental. Sí, lo que tiene que luego mostrar como ser humano, y es a ese alrededor de los 7 años, es un poquito variable, no es exacto, pero es muy poco variable, y entonces es cuando se puede decir que ya se puede incorporar más plenamente a la vida de su entorno. Hasta entonces, algunos niños, niñas, habréis oído decir, es que no acaba de aterrizar, no acaba de aterrizar en este mundo, les cuesta más. Y además seguramente es porque el ego dice, yo ya estoy bien aquí, ¿para qué quiero? Si yo ya sé a lo que vengo y voy a sufrir y no quiero. Sí, hasta que empieza a estar más incorporado aquí y pierde todo reflejo del mundo ese del que viene, de Bachán y de su conciencia de sí, etc. Y entonces al perder esa conciencia, pues mira, o nos incorporamos a este plano y nos movemos como la vida nos permite, el entorno, la familia, etc., o la vamos a pasar muy mal, cosa que ocurre con alguna frecuencia a muchos niños y niñas. Muchas gracias, Clarisa, muy amable. A ti, Laura. Hola, Hola. Clarisa. Mira, yo voy a ver con el tema manas, a ver si me lo he aclarado bien. Podemos, a ver, purificando nuestra forma de pensar, de sentir, los actos, las palabras. Manas va a seguir teniendo su doble función en este cuaternario inferior. Sí, ¿no? por supuesto. Pero con otra vibración que ayudará al manas que nos está ayudando en el manas abstracto. No sé. Tendrá doble función porque... Sí, seguirá teniendo su doble función, Claro, que era claro. donde yo tenía un poco mi... Sí, pero el lío armado. Deslíate, ¿Sabes? Laura, deslíate. Sí, sí. Doble función es que tiene que usar los 4 subestados más densos de su propia materia Sí. para pensar en concreto. Exacto. Y Pero los 3 superiores para pensar en abstracto. Pero si purificamos nuestros cuerpos, ¿sí? Facilitará también la ayuda. Pensaremos en concreto, pero benéficamente siempre. Ya, pues eso era, sí. Claro, pues eso. cuando llegará un momento sí. que nuestras capacidades concretas, mientras estemos encarnados para relacionarnos con el exterior, no estarán oscurecidas, interrumpidas por toda esa densidad con que ahora ciertos pensamientos nos... Sí, por esa basura que a veces... Sí, claro. sí. Vale. Cuando una persona desarrolla esas capacidades, la inteligencia de Budi puede fluir porque encuentra la mente preparada para recibir toda la inteligencia búdica, toda la comprensión búdica, puede recibir todo el discernimiento búdico, puede recibir toda la intuición espiritual que viene de Budi. Si mi mente está vibrando bajo en su aspecto concreto, no puede ser receptora de eso que viene de arriba. Ahí hay un freno. Sí. Lo de arriba no va a bajar su vibración,
es Exacto. imposible. Sí, Y lo de abajo no puede ser receptivo de aquello que es vibración elevada, porque hay una contradicción entre el receptor cuerpo que vibra abajo y aquello exacto. que ha de recibir. Sí, sí. Sí, de ahí la necesidad de la purificación. Eso Eso son es. leyes universales. Exacto. Las sí. podemos comprender mejor o quizás nos cuesta y tal, pero lo has captado muy bien. O sea, Laura, hay que Muchas gracias. purificar. Va Bueno, a seguir no- teniendo las funciones, porque además las concretas son, en su mayor parte, son las que nos permiten relacionarnos con el mundo Claro, en el que estamos manifestados en estamos aquí, encarnación. claro, estamos aquí y Aparte de entonces, las abstractas, que también, las abstractas sí, también, pero sobre todo estas concretas, sin ellas no podemos relacionarnos con el exterior. claro. Gracias. Pues es que me has ayudado mucho para aclararme todo esto, Clarisa, porque yo lo tenía un poquito y Bueno, de repente de repente se hizo la luz. parece ser. Bueno, Muchas gracias, bueno, Clarisa. Gracias. a poquitos vamos profundizando, vamos comprendiendo mejor, sí. Gracias a ti. A Muchas gracias. vosotros. Pedro, abre tu micro. Buenas tardes y gracias, Clarisa. Hola, Pedro. Yo tengo una duda o una falta en el sentido de que sabemos que la mónada ha de hacerse consciente en todos los planos. Y actualmente, en el plano físico, pues nosotros a través de los sentidos la vamos haciendo consciente, va recibiendo los impulsos que nos permiten hacerla consciente. Pero en los demás planos, en el astral, en el mental, es al mismo tiempo que se hace el físico, actúa también la mónada en todos los demás planos de la personalidad. Casi siempre, porque fíjate, cuando nosotros actuamos porque ha habido un pensamiento que ha dicho, tengo que hacer esto o no tengo que hacer aquello. A eso se añade una emoción correspondiente, un sentimiento correspondiente. Lo pongo muy básico, ¿eh? Y entonces actuamos o hablamos o no actuamos o no decimos nada. Pero intervienen los tres, intervienen manas, interviene kama e interviene el físico. Y el fruto de esa acción de la personalidad, del cuaternario, es el que recibe en el campo de manas, en el campo causal, recibe esa trinidad que está situada ahí durante todo el periodo humano. Atma, Buddhi y Manas lo recibe a través de su cuerpo causal. Entonces ahí es un campo base, ¿no? Es como el que relaciona lo de arriba con lo de abajo. Venga, hace de emisora de interconexión o como lo queráis llamar, para medio entendernos, ¿verdad? Y si realmente, pues, esa trinidad, ese Atma, Buddhi, Manas, recibe todo a través de nuestras acciones, porque en casi todas es muy difícil tener un pensamiento, que es lo que denominan un pensamiento puro, sin que haya intervenido Kama y sin que haya intervenido, bueno, si no actuamos y no hablamos, pero es muy difícil tener un pensamiento puro sin que haya intervenido algo de Kama, de una emoción, de un sentimiento, de un agrado, de lo que sea que le pone. Con lo cual aquí adquirimos conciencia en todos los planos de la personalidad. Sí. No solo en el físico. No solo en el físico, sino conciencia astral o cámica, y la pura conciencia mental también, porque también se expande por medio de su relación con estos mundos externos. Y eso se lo ofrece a su propia Trinidad, de la que ella forma parte. Eso se lo ofrece por medio del cuerpo causal, Atma, Buddhi, Manas, no hay que olvidarlo, Atma, Buddhi, Manas, por medio de ese campo causal, reciben todo el fruto
de las experiencias a través de las personalidades. Gracias. No se pierde nada, ni una sonrisa. De ahí que una sonrisa sea muy, muy importante. Que no nos privemos de una sonrisa, de una mirada. Los ojos son las ventanas por las que el alma se asoma al exterior. Muy importante. Gracias, Pedro. Luis. Buenos días, Clarisa. Gracias por las exposiciones. El último cuadro me permite preguntar acerca de la purificación de los cuerpos en los niños. ¿Cuándo se puede empezar? ¿Cuándo es oportuno? Obviamente, un poco, como dices tú, hay que purificar realmente los cuerpos y empiezas por la mente, y la mente a ellos le llega después de los 7 años como algo racional. Me imagino como un ejemplo, de repente, cómo criarían los lamas a sus niños. A veces se pasan algunas películas, pero esto es algo tan cierto así. Disculpa que busque la aplicación de lo que has dicho. Sí, es muy interesante lo que dices. Bueno, yo he visto algunas películas y he leído algo muy poco acerca de esta manera de proceder de los lamas respecto de la educación a los niños. Pero sí que hay una cuestión muy interesante en el sistema de enseñanza de las escuelas Waldorf. Que ellos lo separan o lo dividen o lo explican, quizás sería mejor dicha esta palabra, lo explican. Hasta los 7 años el niño tiene que madurar el cuerpo físico con el cerebro incluido, ya que al tener que nacer así los seres humanos, nos falta terminar de madurar el propio cerebro. Si el cerebro no está terminado de madurar, no puede hacer de buen transmisor de lo que tiene arriba de o por encima de. No es distancia, es a nivel sutil. Pero es alrededor de los 7 años. Las escuelas Waldorf lo que comunican es que de los 7 a los 14 lo que se madura es el cuerpo emocional. Y de ahí que las escuelas Waldorf a los niños entre los 7 y los 14 años no se les den tareas que implican la evolución y forzar la mente. Juegan mucho, hacen otro tipo de trabajos, etcétera, etcétera. Lo tienen muy bien clasificado. No tienen... ¿Cómo purificarían sus actitudes de repente? Bueno, es que, a ver, nosotros podemos enseñar. Yo no puedo purificar a nadie, ni siquiera a mis hijos, ¿eh? Cuando eran niños, uno no puede purificar a otros. Ahora se les puede enseñar, porque siempre los adultos son los que han de ser un modelo, un ejemplo de vida para los que son más pequeños que ellos mismos. Y transmitir de la manera más clara y más sencilla los valores universales. No las diferencias, que es lo que se está transmitiendo ahora. No la competitividad. Tú tienes que ser el primero y tal. No la violencia. Oye, si te dan, da tú también, no te dejes pegar. Esto se está transmitiendo. Entonces, no, hay que transmitir los valores universales. Pero, ¿qué adulto va a transmitir los valores universales si él mismo no los está viviendo? Cabe hacerse esta pregunta. Si yo, voy a poner como ejemplo, porque no hace falta usar a otra persona, si yo soy separativa, si soy violenta, si estoy juzgando a María Santísima, si me estoy cargando a medio mundo, ¿qué les podré enseñar yo a mis hijos? Hablo en presente, cuando yo ya los tengo mayores, pero por ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Uno no puede transmitir otra cosa más que aquello que es él mismo o ella misma. Por lo tanto, como que la mayoría de los egos que estamos encarnados no somos egos muy viejos.
Somos egos separativos, hablo en general, y aquí también me incluyo por si las cosas. Yo estoy haciendo mi propio trabajo transformador y soy una aprendiza como todos vosotros. Entonces, la mayor parte de los seres encarnados que estamos ahora sobre la Tierra somos separativos y tenemos mucha violencia todavía. Y que no nos toquen lo nuestro porque lo nuestro es nuestro, cuidado. Y así un largo etcétera de situaciones. ¿Qué podemos transmitir nosotros a nuestros niños? Hablando en general. Ahora, ¿quién quiere ser un buen ser humano, un ser humano completo para la humanidad de la que formamos parte? Lo primero que tenemos que hacer entonces es conocernos a nosotros mismos, transformarnos, conocer las leyes universales que sostienen las galaxias y todo lo demás. Y entonces nuestro contacto con el entorno a nivel físico, pues cuando nos encontramos con los vecinos, en la parada del autobús, en la tienda del pan, el no sé qué, nuestro contacto con todos los seres será un contacto armónico, no separativo, armónico, aunque veamos cosas. Aunque veamos seres que andan por ahí haciendo tonterías, que se dice, ¿no? Pero nosotros no tendremos una respuesta violenta ni separativa. Porque aquel que comprende su propia humanidad, comprende la humanidad, comprende el proceso y no se extraña de nada. Y no se rebela contra nada. Si puede hacer algo, lo hace, y si no puede hacer, lo observa. Así, el que quiera hacer algo bueno por los demás y por la humanidad, primero tiene que transformarse a sí mismo. Y en la misma medida, no es que tenga que esperar a estar totalmente transformado, no. Afortunadamente no. Cuando hoy hacemos un pequeño cambio, este cambio ayudará a hacer nuevos cambios y así sucesivamente la capacidad para hacer transformaciones en nosotros se va haciendo más amplia y más fácil, porque la comprensión también se amplía, el discernimiento también se amplía, ¿no? Y en ese sentido y de manera gradual, no solamente el contacto físico, que ya he dicho que será armónico, sino que nuestro pensar y nuestro sentir serán armónicos, serán benéficos, en lugar de ser separativos y estar llenos de rabia o de contradicciones o el largo etcétera que podamos nosotros observar o imaginar, que es lo que hay en el mundo hoy, pues el nuestro será armónico. Veremos las cosas que ocurren, pero no habrá rabia en nuestro interior como respuesta a las cosas que ocurren, que las vemos, las que ocurren a día de hoy. No, ni rabia por el Putin, ni rabia por nadie. Hay causas y se están convirtiendo en efectos. Y todos hemos participado de las causas y nos corresponderán los efectos en la misma medida en que nosotros generamos las causas. Y esa es la ley. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? No generar nuevas causas de daño, no generar nuevas causas de sufrimiento, porque el pasado no lo podemos modificar y el futuro no ha llegado todavía. Pero este instante es aquel con el que podemos hacer algo. La decisión es nuestra. Se necesita determinación y constancia. ¿Qué duda cabe? Determinación y constancia. Ya no queremos estar sujetos a los vaivenes de la sociedad, de los políticos, de los estos, de aquellos, de los otros y de los de más allá. Ya no queremos estar sujetos a eso, sino ser servidores y colaboradores de las leyes divinas. Y nos ponemos a ello. Y para ello hemos de hacer una transformación total de nosotros mismos. Todo aquello que es separativo tiene que ser transmutado en unitivo. Esa es la alquimia.
Se habla de alquimia, que son palabras que, bueno, y luego las complejidades, el rubredo, el nigredo, el blanquedo y toda, bueno, pues es todo, lo podemos hacer completamente sencillo. La alquimia es la transformación de nosotros mismos. La alquimia de los alquímicos medievales era que, bueno, los ricos les mantenían porque querían que transformasen el plomo en oro, y así, mientras tanto, los alquimistas hacían sus propias tareas alquímicas porque de esas no podían hablar. Y mientras tanto, hacían ver que buscaban transformar el plomo en oro. La alquimia es el cambio en nuestro interior, y ese es el que hemos de realizar para ser verdaderos seres humanos para la humanidad de la que formamos parte. Gracias. Luz y luego Amaya. Gracias, Clarisa. Infinitas gracias por toda esta oportunidad y todo el trabajo que haces. Y bueno, creo que ya prácticamente mucho de lo que estaba en mi cabeza procesándose, me lo has contestado. Sin embargo, de pronto dos cosas. Cuando esa voz interna, que incluso un sentimiento como de culpa, de estar haciendo que estuvo incorrecto, sale a flote y es la que, digamos, cuando ya cometiste el error, pues bailas, pero de todas maneras te urge solucionar eso que está mal o que hiciste mal. O en ese momento cuando de pronto vas a hacer algo y sientes que está mal y te quedas quieto y no, como que estás impedimento, eso podría interpretarse como esa inicio de contacto de algún nivel del manas. Entiendo que el manas tiene sus niveles con su parte superior o al menos un vislumbre de ese proceso. Uno lo podría interpretar así, por ejemplo. Sí, o por bueno, supuesto. igual. Okay. Sí, Luz, eso es lo que se denomina comúnmente la voz de la conciencia. Bueno, algunos lo llaman el angelito en el hombro derecho, en contraposición a la otra voz que dice, hazlo, que lo vamos a pasar bien, ¿no? Y Claro. dice, eso no está bien, no lo hagas. Esa es una forma externa de tratar de explicarlo. Pero, a ver, lo has expuesto muy bien. Cuando uno ha hecho ya algo, desde luego la rectificación a veces es posible y a veces no es posible. Y esto lo hemos de dilucidar por medio de nuestro propio discernimiento. Ahora bien, tengamos presente todos que el sentimiento de culpabilidad es de la propia personalidad, no es el yo superior que tiene culpabilidad ninguna. Y ese sentimiento de culpabilidad lo hemos de desterrar de nuestras vidas para siempre. Lo único que hace es mantenernos atrapados en un estado emocional negativo. Reconocer que algo se ha hecho incorrectamente o que hemos perjudicado a alguien, eso es bueno y necesario, pero cuando se ha reconocido hay que proceder, si es que es posible, a rectificar el daño hecho, si es que es posible. A lo mejor si es posible ir, restituir, hablar con la persona y pedir perdón si es posible a la persona. A veces eso no es posible, pero sí se puede pedir el perdón y hacer la reconciliación interiormente siempre. Y ver que lo que se ha hecho de manera incorrecta se ha hecho porque escuchábamos la voz, las necesidades o los deseos o los caprichos o los intereses de nuestra personalidad en aspectos muy egoístas, porque siempre es así cuando hay un daño inferido a otros o algo incorrecto. Y si nosotros comprendemos y vamos haciendo esa transformación interior que se produce por medio del conocimiento de sí mismo, aplicando, como digo, la teosofía no se puede quedar solamente en lo que estamos aquí exponiendo, los libros y tal. Lo que comprendemos hay que ponerlo en práctica en la propia vida cotidiana, en el día a día. De lo contrario se perderá.
Lo que no hayamos puesto en práctica en nuestra vida y se haya convertido en cualidades activas, a la hora de la muerte se perderá, no vendrá con nosotros eso. Se perderá como posibilidades, ¿me explico? Lo que no se convirtió en cualidades no son cualidades. Quedaría como escándalos para la próxima. Cualidades. Para procesar en la próxima. Si lo llamas cualidades, los que no tienen ni idea de las palabras sánscritas también te entienden. Ajá, claro, claro. Las skandhas son las tendencias para formar un carácter, ¿verdad? Claro, y me hiciste caer en cuenta de que una cosa es ver el error y frenarse, y claro, lo otro es el tema de la culpa porque viene la víctima y el victimario y estás polarizado. Eso ya es de la personalidad, claro. Sí. Ok. No se puede alimentar la culpabilidad, no debemos alimentarla ni en nosotros ni nunca en los demás. Claro, si se ve lo que toca es culpables a nadie. Si se ve, lo que pasa es que hay que entender y proceder a corregir en lo que esté el alcance y lo máximo posible, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. Otro tema que estaban hablando ahorita es, a través de los sentidos se obtiene conciencia de lo físico. Bueno, pero eso sería como un darse cuenta o un ser consciente, un campo físico muy como básico, como de pronto, porque de todas maneras a través del cuerpo físico es que actuamos en todos los niveles, sí, físico, mental, psíquico, porque igual a ese nivel actuamos. Quiere decir que en algún momento de la evolución humana, en todo este despertar de conciencia, habrá un momento en donde ese proceder que usualmente se hace con el cuerpo, porque tú te relacionas a través del mundo físico, llega a estar tan armonizado que realmente tú como que puedes controlar, voy a decir esa palabra, controlar, o expresarte de manera que no haces ninguna intervención de, como le dijera, alteración de lo físico, psíquico y mental. De un nivel así, eso sería como un adepto, algo así. Uy, un adepto es un iniciado de quinta iniciación, ¿eh? O sea, eso ya un nivel mucho mayor. Antes de llegar a eso, es todo muy graduado. Así que de momento observemos en nosotros y rectifiquemos lo que descubrimos en nosotros de día en día, estando atentos a qué está sucediendo en mi mente, ¿no? Y cómo respondo yo anímicamente, las emociones y tal, y cómo respondo a la hora de actuar y de hablar. Si estamos observadores, nos daremos cuenta de inmediato. A veces no se llega a cuajar un pensamiento que ya lo estamos rectificando. Sí. Entonces, igual uno en el cuerpo muchas veces cuando uno se tensiona, yo especialmente tensiono mucho los hombros. Bueno, y el otro tema que quería plantear, esto de los niños, de la educación en los niños se conocía de tiempos inmemoriales, porque entiendo que los egipcios, el faraón iba a través de todo como su territorio, su expansión, y traían los niños de todas las, que le veían algunas cualidades y los traían para formarlos, para educarlos. Y es como algo similar a lo que decía ahorita Luis de los budistas, ¿no? O sea que esto realmente es un proceso que la humanidad ha llevado en múltiples culturas, no es nuevo. Siempre se ha tratado, los que sabían más han tratado de enseñar a los que eran más niños o eran más pequeños o sabían menos. Es una función de la propia humanidad. Las culturas lo han manifestado de diferentes maneras, los egipcios, los lamas, el Tíbet, otras culturas también. Todos estamos en el deber de dar lo que hemos recibido y de darlo de la mejor manera. Eso es enseñar a otros. Gracias, Luz. Amaya. Clarisa, mil gracias. A vosotros. Hola, muchas gracias, Clarisa, por compartir tus conocimientos y tu sabiduría. Una pregunta, a ver si puedes continuar, porque dijiste que según
la metodología Wolfman, de los 7 a los 14 años, ellos se preocupan de no meter demasiados conocimientos teóricos, sino que de la formación de la personalidad. Y luego, a ver si puedes continuar un poquito más su metodología. Gracias. Sí, nos hemos quedado un poquito ahí, ¿verdad? Bueno, entonces de los 14 a los 21 hay un proceso en el que estos chicos y chicas ya están preparados para abordar los temas que son intelectuales, desde lo básico y luego las matemáticas y el largo, etcétera. Y cuando entran a la universidad están muy preparados, tan preparados como o más que cualquiera otros que han estado en otro tipo de escuelas, pero tienen sus vehículos organizados de tal manera que para ellos no es así como muchos niños y muchachos tienen traumas, porque se ven muy forzados a cuestiones intelectuales cuando todavía no es su hora, entonces esto lo sufren, pues en este otro tipo de enseñanza parece que esto está muy organizado de acuerdo a la madurez de los propios vehículos, lo contemplan así. ¿Sí? Pues muchas gracias. De nada, pues a vosotros. Pues bueno, queridos amigos y hermanos, si no hay ninguna otra cuestión o pregunta, pues cerraríamos nuestra grabación aquí. Recordemos que mañana tenemos a nuestro compañero Daniel, que tiene su curso, y en nuestro caso, pues el jueves que viene también quedamos emplazados para continuar. ¿De acuerdo? Gracias a todos por acompañarnos.